Nuevo episodio hoy de nuestra columna de seguridad vial que realizamos aquí en Otra Mañana en Radio Oriental con la gente del Automóvil Club del Uruguay, que son los que conocen, los que tienen el know-how para hablar del asunto. Y hoy, en esta continuidad de los temas, vamos a hablar de algo que es de estricta actualidad, que son las distracciones al volante y cómo eso puede incidir, la mayoría de las veces, de manera negativa cuando se cometen infracciones de tránsito, y eso tiene otras derivaciones como pueden ser eventualmente los accidentes justamente de tránsito. Pero incluso no llegando a cometer o una infracción o lamentablemente un accidente, también hay una serie de distracciones que habitualmente operan a la hora de cuando nosotros somos no solamente choferes, sino también acompañantes, y de eso nos vamos a encargar esta mañana. Recibimos como todos los jueves a Marcelo Noguera, técnico en seguridad vial, técnico internacional en seguridad vial infantil, perito judicial en accidentología vial. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de distracciones al volante? ¿Qué son las distracciones y qué es aquellos que por una acción voluntaria o involuntaria nos pueden distraer de aquellos que estamos haciendo? Bien. Cuando nosotros nos referimos a las distracciones, es cualquier elemento o algo que nos saque de la concentración del día a día, lo que es la conducción, ¿verdad? Nosotros cuando nos referimos a lo que es la distracción, nos podemos referir a diferentes tipos de distracción o factores que pueden influir en lo que es la distracción, como por ejemplo, cuando hablamos de la distracción, puede ser la distracción sostenida, la selectiva, la dividida, todo ese tipo de distracciones que a nosotros en el día a día nos están sacando de la conducción. Para entender un poquito más este principio en el tema de la conducción, tenemos que tener varios conceptos en claro. Por ejemplo, ¿qué sería una distracción selectiva? Bueno, es la que nos permite a nosotros, nuestros recursos mentales, poder distribuirlos hasta un cierto punto de la conducción. Un ejemplo, la mayoría de las colisiones por alcance se producen por fallar en este tipo de distracción. Entonces, las de alcance son frenó, no advertí que frenaba, lo toco de atrás. Es la típica, viste que uno va distraído con otra cosa y no es tanto por un tema de que no me responde el freno. A eso es lo que vamos con la distracción. Eso ya puede ser una falla mecánica o algo que, claro, o el pavimento muchas veces que es parte de la distracción, ¿verdad? Pero por ejemplo, pasa, tengo un siniestro adelante, yo vengo concentrado, lo capté, disminuyo la velocidad, adecuo todo eso para ese siniestro y de repente, cuando estoy pasando, me quedo colgado, mirando ese siniestro, prestándole atención a ese evento y no me doy cuenta que delante mío el vehículo que estaba se detuvo y ahí se produce la distracción, la colisión. Uno de repente deja de prestar atención a ese evento que tengo adelante y me cuelgo con otro y ahí fallo. Uh-huh. Tenemos también lo que es lo que es la parte la parte de la sostenida, la que es la atención sostenida. A lo que voy con esto es esa atención que uno tiene permanente cuando va conduciendo y está alerta y tiene un grado de alerta adecuado. ¿Por qué? Porque el tránsito es dinámico, va cambiando segundo a segundo, entonces de repente si yo no tengo esa atención permanente, va a pasar que adelante mío de repente pasa eso, se me detiene un vehículo de golpe, un peatón se me cruza, me cambia la luz amarilla y si yo no tengo ese nivel de alerta puedo generar a tener un siniestro también. Y después hablamos de la dividida. La atención dividida es la atención que me permite hacer varias cosas a la vez. Nosotros como conductores a veces somos poco eficaces en eso de tomar la información y poder aplicarla en diferentes factores. Pasa muchas veces, ¿qué nos sucede por ejemplo en un adelantamiento? En un adelantamiento es un ejemplo claro de que nosotros tenemos que hacer varias cosas a la vez. Estar atento al vehículo que vamos a adelantar, el vehículo que preceda a ese, a ver si tengo el lugar, el que viene de frente, el que viene detrás, la calle, el trazado. Todo eso nos genera un grado de alerta que si nosotros no tenemos esta capacidad en la atención dividida, lo que va a generar es que el siniestro se va a producir, claro, sin duda, ¿no? Y ahí es cuando colisionamos. Cuando hablamos de atención en el entorno del tránsito es sumar todos estos factores para, digamos, hacer la cuenta y saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer o si lo vamos a hacer, ¿qué riesgo asumimos también, no? Y claro, porque lo que pasa es que uno cree, nosotros por lo general el conductor pensamos que hacemos las cosas bien, o creemos que queremos ser buenos conductores. Siempre. Y de hecho creemos que lo somos. Muchas veces creemos que no somos. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a tener el control. Nosotros cuando conducimos, no solo somos responsables de nuestra propia vida, sino la del resto. Hace falta un momento para perderlo todo. Por eso es fundamental no distraernos y la atención en el tema de la conducción. Es fundamental la atención.
Claro. Ahora, Roxana te va a hacer una pregunta, pero quería cerrar este capítulo sin pisarte la pregunta, Roxana. Pero cuando nosotros queremos, y no quiero entrar de lleno al tema de los teléfonos, pero cuando nosotros hacemos una mínima mueca con el teléfono, un mínimo movimiento para responder, atender o lo que sea, ya ahí estamos perdiendo control del resto del escenario, porque le estamos transfiriendo el interés a esta cuestión. Y esto que vos decías es fundamental, Marcelo, que es, nos distraemos un segundo y el escenario cambió. Mirá, el tema del tiempo de reacción que nosotros tenemos como conductores es, ahora si querés lo podemos detallar más adelante, qué se trata del tiempo de reacción y lo que influye a la toma de una decisión. Cuando nosotros nos distraemos con el celular, el teléfono celular o lo que es el GPS también, que es un distractor importante en esto, todo el tiempo que nosotros quitemos de lo que es la vista del tránsito es un tema que nos va a generar ese problema o esa posible condición o ese posible siniestro, porque muchas veces pasa que no solo, como decías tú al principio, quizás no se produce, pero no nos damos cuenta, de repente nos salteamos señalizaciones sin darnos cuenta, tenemos disminución o aceleraciones en el tema de la velocidad también, que sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. No solo el teléfono celular es fundamental el uso utilizándolo, porque no solo es la parte física lo que yo saco de la vista, sino la parte cognitiva. El pensamiento, cuando yo estoy concentrado en esa tarea, estoy pensando en esa tarea, dejo de prestar atención 100% a la conducción. Y por eso es importante entender que no solo la distracción con el celular es atiendo el teléfono o hablo por teléfono, porque yo de repente, al mantener la vista en el tránsito, la parte cognitiva, mi pensamiento, mi charla, qué estoy hablando en el teléfono, no estoy 100% claro a la conducción, ¿verdad? Bien, entonces si tuviésemos que hablar de cuáles son los principales tipos de distracción y los factores de distracción, ¿cómo podríamos allí advertir cuáles son los principales tipos de distracciones que tenemos? Bien, el tema de lo que son las distracciones, los factores pueden incidir de dos maneras, o sea, pueden ser dos, lo que es interno y lo que es externo. Lo que es el interno es toda la parte, lo que le compete al conductor, el estado anímico del conductor, el emocional, si está enojado, si está alterado, si está angustiado, la parte física también, ¿no? El cansancio, dolor en el cuerpo, todo eso va a ser un elemento distractor. El alcohol, el consumo de alcohol, las drogas, todo eso también van a afectar la parte de distracción. En la parte externa, cuando nos referimos a eso, es toda la señalización excesiva, lo que es el paisaje, cuando la ruta se nos genera monótona y familiar, entonces claro, uno se tiende a descansar y se tiende a como caconfiar y ahí bajamos el alerta de lo que es la atención y genera la parte de la distracción. Cuando hablamos de tipo de lo que es el tipo de distracciones, podemos hablar de 4 tipos. Puede ser lo que te decía recién, la parte cognitiva, el tema del pensamiento, el desviar el pensamiento mío a otra cosa, el acompañante, cuando yo de repente estoy conversando con el acompañante y tiendo a dejar de mirar hacia adelante, mis propios pensamientos, una llamada de teléfono cuando yo estoy hablando por teléfono, lo que es la parte visual, te lo decía recién, mirar para otro lado, cartelería, la auditiva, muchas veces por atender al teléfono o por escuchar la música muy alta, tiendo a no escuchar de repente la sirena de un vehículo de emergencia. Claro. Y la parte física, ¿no? El tema de no manipular con ambas manos el volante por manipular un alimento, un cigarro, bueno, esas cosas son también... Sí, ahora capaz que estaría bueno poder detallar, según la experiencia que ustedes tienen a nivel laboral, cuáles son los factores justamente de distracción que inciden más a la hora de los siniestros de tránsito. Quizás allí me atrevería a decir que el celular hoy por hoy es uno de los elementos distractorios más comunes. Igual me llama la atención también el tema de que prender un cigarrillo, quizás para agacharse, para accionar el encendedor, allí también hace que uno corra a la vista de lo que es el tránsito, el volante, y tenga que mirar hacia abajo para, bueno, cuando el encendedor salta, estar allí atento a poder prender ese cigarro. Digo, son segundos, pero todos finalmente terminan siendo elementos distractorios. Lo que pasa que el tema de segundos, tú bien dijiste, son segundos. Nosotros los conductores no tenemos en cuenta muchas veces qué tiempo transcurre o cuánto recorre un vehículo por segundo. Ahí entraríamos a la parte del tiempo de reacción, si querés te lo comento ahora después para no irme de la parte de lo que decías del teléfono. Por ejemplo, el uso del GPS, nosotros sabemos que el uso del GPS es muy común y de hecho hoy por hoy hay muchos vehículos que ya lo traen incluido. El uso del GPS de repente no es malo si lo usamos adecuadamente, es un elemento distractor importante. Por ejemplo, cuando el GPS nos da una orden o nos está indicando algo, si no es clara, yo ya al escuchar el GPS ya no estoy atento 100% al manejo, porque es la parte cognitiva. Si no es clara esa orden ese que nos emite, voy a tender a mirar la pantalla. Entonces ya estoy quitando la vista. Y muchas veces aún, aunque esté prohibido,
El conductor manipula el GPS para poder tocar y ver qué está pasando con el GPS, y ahí también es un tema distractor importante, porque ya pasó la cognitiva, la visual, la física, entonces ya es un problema el tema del GPS. Pero hablando del tema del celular, uno de los elementos de distracción mayores y que están generando a nivel cada vez más lo que son siniestros de tránsito es el uso del teléfono celular. El teléfono celular está comprobado que hoy por hoy es uno de los elementos que generan más siniestralidad. La distracción por el teléfono celular, y no es que esté mal el teléfono celular, el tema es que lo el uso que le damos nosotros. Claro, lo utilizamos en lugares inadecuados, en momentos inadecuados. Claro. Llevar el celular, sí, pero lo que pasa es que si pasa algo, el celular no está mal que lo llevemos ante una emergencia o a una avería del vehículo, pero no lo tenemos por qué tener encima, prendido, lo podemos utilizar en otro tipo de modo avión o... Claro. ¿Entienden? Eso es lo que está sucediendo con el teléfono celular. Y ahora se suma, además, Marcelo, que no solamente el celular, sino que ahora los autos, todos, la mayoría de los nuevos, vienen todos con pantalla. Pantalla central para el que maneja, pero además pantalla en la columna central con información, con eso, manejo del aire acondicionado y demás. Y si bien los vehículos han tenido ahora y vienen incorporando dispositivos como los manejos en las paletas de atrás del volante, todo eso suma también a la hora de distraernos, ¿no? Claro que sí, porque es lo que hablamos, creo que lo hablamos en programas pasados, el tema del tener un vehículo quizás que tenga todos esos elementos que a nosotros nos facilite la conducción. Hay muchos vehículos que tienen cámara de retroceso para estacionar, que ayuda a muchas personas que no les gusta estacionar, eso es una salvación. Pero no dejan de ser elementos de distracción, no dejan de ser elementos distractorios, porque los comandos o el hablar tienen muchas veces lo que es la parte del mano libre, entonces no necesito tocar nada, simplemente aprendo un botón y estoy atendiendo el teléfono. Pero lo que es la distracción cognitiva, yo al estar hablando por teléfono, aunque esté mirando hacia adelante, no estoy 100% concentrado en la conducción. Y bueno, ni que hablar lo que hablábamos recién, lo que son los navegadores. Cuando yo utilizo la pantalla para hacer algo, yo la puedo programar para cuando hago el recorrido no tener que utilizarla. Pero ante cualquier interferencia o algo que yo no entienda, voy a tender a mirar esa pantalla o a manipular esa pantalla. Entonces, más allá de que el vehículo lo trae y es excelente, no deja de ser un elemento distractor. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿verdad? Claro. Y el tema, lo comentábamos más temprano, el celular es el principal elemento de distracción hoy para los que manejan, pero también para los peatones. Bueno, el tema de los peatones es fundamental. Nosotros tenemos a tener el tema del peatón, el hábito particular y más peligroso es cuando el peatón va mandando mensaje de texto. Cuando uno va mandando mensaje de texto, se cuadriplican las chances de que el peatón se saltee una luz roja o de repente no mire hacia ambos lugares para cruzar, y por lo general al mandar el mensaje de texto tiende a ser más lento al cruzar. Entonces el tema del mensaje de texto es un problema. Hablar manipulando el celular o con auriculares, si bien por lo general el peatón lo que hace acelera un poco más el paso, el mirar para ambos lados también es algo que se omite. ¿Por qué? Porque está concentrado en otra actividad y eso es un problema. Lo mismo pasa, muchas personas creen que podemos hacer muchas cosas a la vez. Inclusive hablar por el teléfono, mandar mensajes o caminar. Es un problema. Nosotros tenemos que entender que los conductores y los peatones muchas veces parecemos zombies con el teléfono, porque el teléfono para nosotros es como que no podemos estar sin él. Y no es el problema de tener el teléfono, es lo que decíamos recién, el problema del teléfono es dónde lo utilizo y de qué manera. Es tan peligroso un conductor con el teléfono celular que un peatón con el teléfono. Entonces tenemos que tener en cuenta a veces, porque a veces hablamos del conductor, el conductor sí, sin duda el conductor tiene un arma y va a generar más daño, pero el peatón también. Entonces el teléfono del uso celular es un tema distractor tanto para conductores o peatones, ¿verdad? Y es un problema eso. Bien, quizás ahí a la hora de, sobre todo volviendo al tema del GPS, es como volver a la vieja escuela de cuando voy a hacer una ruta que quizás no conozco, capaz que planificarla un poco antes de salir. Hay barrios que son extremadamente complicados acá en Montevideo, la Ciudad Vieja es uno. Por ejemplo, Posito suele ser un barrio también extremadamente complicado, donde, por ejemplo, a mí me pasa, yo sí no voy con GPS muchas veces, pero también me pasa que la indicación del GPS de doblar me llega muy sobre el momento de ejecutar la maniobra, y me doy cuenta de que no prendo el señalero con el tiempo suficiente para advertirle al de atrás que voy a doblar, y me pasa que sé que el de atrás me va a decir cualquier cosa porque estoy doblando muy sobre el momento, y eso la verdad genera una distracción allí a la hora de tener que ejecutar la maniobra. Ahí es fundamental lo que tú hablabas de los tiempos de reacción. Explícanos bien, Marcelo, qué son estos de los tiempos de reacción y cómo podemos mejorarlos en el tránsito. Bien. El tiempo de reacción lo que genera es el uso del teléfono celular o cualquier elemento de distracción nos va a generar retardar ese tiempo de reacción.
Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, que el vehículo, a medida que va circulando, por más que yo me distraiga, deje de mirar, el vehículo va a seguir circulando. Y dependiendo la velocidad de desplazamiento que vaya teniendo, va a recorrer metros por segundo. Él sigue avanzando. Yo puedo mirar para el costado, pero el vehículo va a seguir avanzando hasta que yo no detenga ese vehículo. El tiempo de reacción, a lo que nosotros nos referimos, es el tiempo que transcurre entre el que el conductor capta el obstáculo y logra reaccionar ante él. Por ejemplo, yo vengo circulando y veo que un niño se va a atravesar. Yo ya capté, pero recién mi tiempo de reacción va a ser esa distancia que va a pasar hasta que yo pueda accionar la frenada. ¿Ok? Incide en el tiempo de reacción, lo que incide son las distancias. La distancia del tiempo de reacción, la distancia de frenada. Pero no es la distancia de frenada la que realmente es la real, sino que es la suma del tiempo de reacción. Para que entendamos, un vehículo a 45 kilómetros por hora más o menos recorre en el entorno de los 12 metros y medio por segundo, más o menos. Eso es lo que va recorriendo esa velocidad. Si yo dejo de mirar, dejo de atender, el vehículo lo va a recorrer igual. Y una vez que yo acciono la frenada, que yo pude accionar la frenada, el vehículo se va a detener en el entorno entre los 10, 12 metros. O sea, de 45 a 0 en 12 metros. La frenada. Pero yo sumaré el tiempo de reacción, ¿no? Claro. Entonces, si yo veo a un niño, supongamos a 26 metros, y reaccioné a tiempo, recorrió 12 metros y medio más o menos hasta que pude accionar el freno, más unos 10, 12 metros de frenada, lo reduje entre 24, 25, pude reducir. Pero ¿qué pasa si nosotros le sumamos medio, un segundo más a ese tiempo de reacción, esa prendida del pucho, ese teléfono, esa distracción que puedo tener por otro elemento? Voy sumándole metros al tiempo de reacción. Entonces yo capaz que en vez de reaccionar en 12 metros y medio, reacciono en 18. La frenada quizás es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad no cambió. Pero ya va a pasar que mi tiempo de reacción fueron 18 metros, más 12 metros de frenada fueron 30 metros. Entonces el niño estaba a 26. Ya no lo pude evitar. Sí, y ahí además se suma elementos que hemos convertido en columnas anteriores, de tener el vehículo en condiciones de que la frenada en 12 metros se produzca con buenos frenos, con las cubiertas en condiciones, en un día en el que no haya humedad, que no esté lloviendo, donde todos esos procesos se alargan además, ¿no? Es que influyen todos los factores, ahí estamos hablando del mecánico, el ambiental, el entorno, pero se reduce todo al humano, y es lo que hablamos del tiempo de reacción. Para redondearlo el tiempo de reacción tenemos que entender cuánto más o menos es el tiempo de reacción de una persona, porque yo te puedo decir un vehículo recorre un segundo, 45 kilómetros por hora, 12 metros y medio, y capaz que nosotros creemos que nuestro tiempo de reacción son 3 segundos. El tiempo de reacción de una persona anda entre los 0,75 y el segundo. Una persona en su estado psicofísico óptimo, sin ningún tema de problema, y anda en el entorno de un segundo en el tiempo de reacción. Claro. Puede haber personas que están más entrenadas y lo puedan lograr antes, como personas que no y lo logren después. Entonces, si recorre en un segundo esa distancia y nuestro tiempo de reacción anda en ese segundo, si yo le sumo más reacción por una distracción, esa distancia va a ser mayor al momento de reaccionar, ¿verdad? Y entonces los tiempos y la frenada, que es esa suma, se van a incrementar. Marcelo, en el cierre ya y para redondear la columna de hoy, pues nos queda una pregunta de la audiencia para hacer sobre otro tema, pero para redondear esto, unas recomendaciones. Y aquí de atrevido voy a decir una cosa que no sé si estaba en tus planes mencionarlo, pero no es que nada de esto no se pueda hacer, sino hay que hacerlo incluyéndolo dentro de la hora de tomar decisiones. O sea, hablar por teléfono mientras se maneja no es recomendable y no está bien, pero tener el GPS prendido, bueno, no será ideal, pero está allí. La cosa es cómo incluir esa distracción dentro de la ecuación final a la hora de manejar, de conducir. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que encarar sobre este asunto? Bueno, las recomendaciones más allá de las distracciones, que hoy por hoy son las que más rompen los ojos y si son los elementos electrónicos, puede ser el celular. No llevar el celular a mano, porque es tentador. El celular ya solo con sonar uno está siempre atento a ver qué pasa con ese teléfono. Increíble. O llevarlo muteado, o llevarlo guardado, no tenerlo a mano. Si lo necesito lo voy a agarrar, pero cuando te tenga el vehículo. Manejar a velocidades adecuadas, no tener apuro, no ir con apuro. Lo que decía hace un ratito ella, también programar los circuitos, armarlo antes, más allá de tener ese GPS que decís tú, programarlo antes, yo saber que tengo que ir a tal lado, ya saber el recorrido, que el GPS me vaya guiando, pero yo ya más o menos ya tengo una idea de cómo hacer, de cómo tenerlo controlado. Esos son todos temas que hay que tener en cuenta. Evitar comer y tomar. Ahí pasamos a la parte física muchas veces. Yo a veces hago un recorrido, me pongo a tomar o a comer y pierdo mucho tiempo también, y aparte después lo quiero recuperar en otra cosa. Crear un buen ambiente en el vehículo, no fumar, no permitir que fumen también. No utilizar en los semáforos como para chequear el teléfono, lo que es el tema de las noticias. ¿Por qué? Porque decís, pero estoy en un semáforo. Pero de repente estoy colgado con esto, voy mirando, me cambió la luz del semáforo, de repente yo me moví, pero el vehículo de adelante no.
Y pasan otra vez las colisiones por alcance, justamente por eso, porque yo estoy distraído en otra actividad y después me genera eso. Y después concentrarse en la conducción. El tema de la conducción lo repetimos siempre, la conducción la tenés que disfrutar, no tenés que crearte un estrés mayor, sobre todo con una distracción, hay que disfrutarlo, hay que tratar de estar concentrado en esto. Va a ser la diferencia entre el siniestro o no. Marcelo, con respecto a otros temas que ya hemos encarado, un oyente nos preguntaba ayer acerca de la disminución de la conducción en ruta, cuando hay carteles que marcan 90 y rápidamente en una distancia determinada pasa a 60 y luego a 30. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Cómo se opera en esos casos sabiendo que recién me decía 90 y yo venía tal vez a 90 o un poquito más y de golpe tengo que bajar a 60 y rápidamente después volver a bajar a 30? Bueno, mira, el único caso que yo conozco que es así es en las entradas a los peajes, que yo tengo una señalización de 30 kilómetros por hora y metros adelante tengo la señalización de 10 y después prácticamente termino pasando a paso peatón. Pero tengo algo que me rompe los ojos, que es la estructura del peaje y todo el entorno que me genera. En el caso de cambios de velocidad es así, cuando yo tengo una señalización de 90, después una de, como si tú, de 60 y de 30, tiene que haber otro elemento que en el entorno a mí me esté alertando de que me va a cambiar. Por ejemplo, cuando yo estoy entrando a una zona poblada, a una zona de escuela, donde yo ya estoy viendo de que hay cruces, entonces todo eso son elementos que me van a estar indicando a mí que puedo tener una reducción de velocidad, aún sin tener la señalización. Es muy raro que haya una señalización de 90 y a los pocos metros una de 30 y a los pocos metros una de... Eso es muy difícil porque no nos da los tiempos también al conductor. Claro. Por eso a lo que me refiero es que más allá de que puedan estar la señalización, es el tema de la adecuación de velocidades. Y pasa muchas veces que no solamente está esa señalización de 90, sino que está la de 90 y a posterior lo que te decía, hay una señalización de advertencia de cruce. Y esa señalización de cruce me está indicando que tengo que bajar a 60 o 40, aunque no está el cartel. Claro. Siempre va a haber algo en el entorno que a mí me tiene que alentar. Yo lo que sugiero para los conductores es, bueno, más allá de la señalización, es la máxima permitida. No quiere decir que siempre la tenga que utilizar, es la máxima permitida. Pero miren el entorno, fíjense lo que hay, si hay un cruce, si hay una calle que va a ingresar a la ruta, si hay un cruce escolar, si hay cualquier otro tipo de elemento que a mí me alerte. Más allá de la velocidad, yo tengo que adecuar esa velocidad. Eso nos va a ayudar mucho a no encontrarnos con esas cosas y que nos sorprendan. Marcelo Noguera, Automóvil Club del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un placer.